Muy bien, mis queridos alumnos, después de bastantes problemas técnicos, estoy tratando de hacer la segunda hora de la clase de hoy, 28 de octubre, en la cual estamos viendo la unidad 2, principios fundamentales de la oferta y de la demanda. Entonces, me había quedado en el tema de los gráficos y concretamente en cómo se calculaba la pendiente. Les había manifestado ya en esa primera parte que no los voy a poner a hacer las gráficas desde cero, es decir, que tengan que hacer combinaciones de X y de Y para conseguir gráficas, y no los voy a poner a calcular la pendiente, sino que lo que necesitaba era que, dada una gráfica, ustedes puedan interpretar si esa gráfica tiene, las variables en esa gráfica tienen una relación directa positiva, si tienen una relación inversa, ¿sí? Si es una curva, entonces la pendiente va a cambiar, cómo cambia a lo largo de la curva. Si es una recta, obviamente saber que la pendiente siempre es la misma, ¿sí? Eso es lo mínimo que se puede requerir en una gráfica, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ya vimos en esta primera gráfica que en el caso de una curva lineal, la pendiente puede ser la misma en cada punto y que además a lo que nos referíamos con cambios en la variable del eje de las X, cuando hay cambios en el variable del eje de las Y, es que hacemos la resta entre el valor nuevo que adquiere la variable con relación al valor que tenía en el periodo anterior, y este cambio, este nuevo crecimiento, o puede ser de crecimiento en algún momento que tenga esta variable, cuánta proporción, cómo influye en los cambios en esta variable que está aquí. Entonces, si lo quieren comprobar, pudieran hacer el cálculo de la pendiente del 2013 con respecto al 2012 y se van a dar cuenta que les debe dar 0,5, ¿sí? Entonces, este es el caso de una recta. Ahora vamos a ver los casos en los cuales es una curva. Y entonces recuerden que una curva significa que la relación es no lineal. Por ejemplo, vamos a colocar aquí la pantalla completa. Por favor, me dicen las personas que estén conectadas si ven que la pantalla está completa. ¿Ven estas 4 gráficas? Ok, fíjense, los 4 casos que podemos ver es que la relación entre las variables sea pendiente positiva, es decir, que a medida que aumenta una, aumenta la otra. Aquí no es que hay que estar colocando las cifras, sino que simplemente usted se da cuenta que si usted grafica aquí 2 puntos, cuando esta aumenta, esta también aumenta. Eso es lo que significa que sea pendiente positiva. Y además, al ser una curva, esa curva puede ser cóncava o convexa. Cuando es cóncava, como está aquí, la relación lo que significa es que la pendiente aquí es más pequeña y en la medida que va inclinándose la curva, aumenta la pendiente de la curva. ¿Qué significa eso? Que en este caso que está aquí, un cambio en esta variable va a generar grandes cambios en esta variable. En cambio aquí chiquitico, un cambio en esta variable genera pocos cambios en esta variable. Esa proporción es la que nos interesa, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este caso cuando la pendiente es positiva creciente y este caso cuando la pendiente es positiva decreciente. Fíjense que aquí la relación también es positiva en la medida que esta variable aumente, esta variable también aumenta, pero la pendiente es distinta. Primero hay un gran impacto de los cambios que estén en la variable X, impacta a la variable Y, después eso se va suavizando y cada vez se hace más pequeño el cambio que va a producir esta variable en esta variable. Fíjense, por ejemplo, si se acuerdan la curva de fronteras de posibilidades de producción, era esta curva que estaba aquí, ¿sí? Esa significaba que tendrían pendiente negativa. ¿Qué significaba la pendiente negativa? Que si queríamos aumentar aquí el eje de las X, eso había necesariamente conllevaba a que ocurriera una disminución en el eje de las Y. Como habían 2 productos, si queríamos producir más del producto que estaba en el eje de las X, teníamos que sacrificar las unidades que producíamos en el eje de las Y. Y el hecho
de que la pendiente fuera creciente significaba que en la medida que yo sustituyo el bien X por el bien Y, cada vez es más alto el costo de oportunidad, cada vez es más alta las unidades que tengo que sacrificar de Y para obtener una unidad adicional de X. ¿Me explico? O sea, esos son el tipo de cosas que me gustaría que asimilen cuando veamos las gráficas, porque van a haber gráficas muy importantes a nivel teórico que deben interpretar, como por ejemplo ya les ha tocado interpretar la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Por ejemplo, esta gráfica que está aquí también la hemos visto y la vamos a seguir viendo, y es la función de producción. En la función de producción, la variable que está en el eje de las X es el factor trabajo, la variable que está en el eje de las Y es la producción, y se dice que el capital permanece constante. Entonces, en la medida que incorporamos unidades de trabajo, aumenta la cantidad de productos que generamos. Pero ese rendimiento del trabajador para adicional que involucramos para aumentar la producción es decreciente. ¿Qué significa eso? Que los primeros trabajadores producen un gran cambio o un gran aumento de la producción, pero llega un momento cuando ya estamos por aquí arriba donde incorporar un trabajador ya no genera mucho aumento de la producción, e inclusive esto puede ir cambiando de dirección e incluir un trabajador más, lo que va a generar es que el monto de la producción sea menor. ¿Okay? Entonces eso se llama la ley de rendimiento decreciente o la productividad marginal decreciente del trabajo. Un último ejemplo puede ocurrir cuando la pendiente sea negativa. Repito, negativa significa que cambios en esta variable generan cambios en la variable Y en dirección contraria, y decreciente significa que primero va a haber una elevada pendiente y esa va a ser cada vez más pequeña a lo largo de la curva. Entonces, como pueden ver en un patrón general, siempre que la curva sea muy perpendicular, muy inclinada, la pendiente es alta. Siempre que la curva tienda a acostarse, que tienda a ser horizontal, la pendiente va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, esos son los valores que tenemos aquí. Estos son dos tipos de gráficos que hay, gráficos temporales como el que vimos de las exportaciones e importaciones, gráficos de puntos dispersos, gráficos de torta, gráficos de barra, ese también era un gráfico de barra. Aquí hay otro ejemplo de, por ejemplo, un gráfico de tiempo, donde está el tiempo por este lado. Fíjense que ahora la variable que está aquí es el Producto Interno Bruto Real, pero la tasa de variación. Entonces, esto es una variable que nos indica si una economía está creciendo o no. Estos son datos para Venezuela desde el 98 hasta estimaciones del 2020, y podemos ver que aquí está la franja de cero, ¿sí? Obviamente toda la parte que esté arriba son variaciones positivas y toda la parte que esté abajo son variaciones negativas, ¿ves? Por eso yo les decía que a lo sumo podíamos estar en el primero y en el cuarto cuadrante de la economía. Y entonces aquí vemos cómo las tasas de crecimiento primero fue cercana a cero, después negativa, luego fue positiva este periodo, cayó aquí. Si alguien recuerda, estos periodos del 2002-2003 fue cuando ocurrió el paro petrolero. Luego pasamos por un crecimiento de la economía que, aunque crecía a tasas menores, era positiva. Y luego, a partir en el 2009, también hubo una caída importante de los precios del petróleo que afectó la economía. Luego crecimos en el año 2010, 2011, 2012, y del 2013 en adelante la economía lo que ha hecho es caer cada vez más, e inclusive ya tenemos 7 años de recesión económica, ¿ok? Eso lo vamos a ver con mucha calma cuando veamos las variables macroeconómicas. Repito, aquí lo que he hecho es afianzar mucho el tema de los gráficos, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esa primera orientación lista, ahora sí nos atrevemos a pensar en el modelo de oferta y demanda agregadas, porque ya tenemos los elementos que necesitamos para ir entendiendo cómo funciona este modelo. Es un modelo simplificado donde vamos a tener unas variables que son exógenas y otras variables que son endógenas. Las variables endógenas siempre van a ser variables que se determinan dentro del modelo, y particularmente
las variables que se determinan dentro del modelo de oferta y demanda es la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, que son variables que dependen del precio. Los movimientos en los precios, el precio es la variable independiente, van a generar valores en la variable dependiente. Es como si yo hago un estudio de un mercado y entonces le pregunto a los consumidores cuánto están dispuestos a consumir a cada nivel de precio que les estoy estableciendo, y todo ese comportamiento es homogéneo, casi que se convierte en una ley. De hecho, muy poco van ustedes a escuchar de leyes económicas, pero lo que es la ley de la oferta y la ley de la demanda se consideran unas leyes porque se cumplen siempre, ¿sí? Entonces, bueno, sin más preámbulo, les presento la primera curva, es la curva de la demanda. Demanda siempre se va a entender como la cantidad que los individuos están dispuestos a comprar de un determinado bien. O sea, siempre vamos a estar en un mercado específico y la demanda en ese mercado va a ser la que los individuos están dispuestos a comprar, ¿ok? La cantidad tiene una relación inversa con el precio, es decir, si sube el precio, si sube el precio, la demanda baja, y si el precio baja, la demanda sube. ¿Qué quiere decir esto? Que la curva de la demanda siempre va a tener pendiente negativa. Decimos tiene inclinación hacia la izquierda. Fíjense si lo vemos con los datos, que los datos siempre nos van a ayudar a ubicarnos mejor. Este es un ejemplo particular de reventa de entradas de fútbol, ¿ok? Hay países en los cuales es permitida la reventa de entradas y de hecho hay grandes corporaciones que compran entradas y las tienen allí para distribuirlas a sus empleados en la medida que está transcurriendo la temporada, ¿sí? Es decir, no es una actividad ilegal. Entonces, supóngase que estamos en esta temporada de fútbol aquí, y entonces las combinaciones que podemos tener son las siguientes. Aquí tenemos el precio en euros, 350, 300, 150, 100, 150, 100. Fíjense que el precio en la combinación A es más alto y en la combinación F es más bajito. Y siempre que el precio esté bajando, lo que va a ocurrir es que la demanda sube. Cuando el precio es 350, hay 5,000 personas que están dispuestas a comprar su entrada para el partido de fútbol. Entonces, ¿qué va a haber en estos ejes? En el eje de las X va a haber siempre la variable que represente la cantidad, que en este caso es número de entradas, y en el eje de las Y siempre va a estar la variable que representa los precios, que en este caso es el precio de las entradas de euro. Repito, esta es la variable independiente. El precio es el que se mueve y la cantidad reacciona. Entonces, cuando el precio baja de 350 a 300, en vez de 5,000, hay 6,000 personas que están dispuestas a ir al partido de fútbol. Y así sucesivamente, cuando el precio es 150, ya son 15,000 personas las que están dispuestas a comprar las entradas para ir al partido, y 20,000. Fíjense que en la medida que estemos aquí arriba, todas estas personas valoran muchísimo ir al juego. En la medida que el juego va teniendo un precio más barato, las personas a las cuales no les interesaba tanto no era tan importante ir al juego de fútbol, se van incorporando porque es una actividad que les gusta, forma parte de sus gustos y preferencias, y con ese precio se sienten atraídos a ir al juego de fútbol. ¿Qué opera en esta conducta? ¿Qué hace que esto sea la forma como reaccionen los consumidores? Bueno, jóvenes, los consumidores tienen un ingreso determinado y ese ingreso lo tienen que gastar en diferentes bienes y servicios. Entonces, van a gastar ese dinero en los diferentes bienes y servicios dependiendo de sus preferencias y del precio del bien. Entonces, el ingreso, la preferencia es una variable exógena del modelo y el precio es una variable que está dentro del modelo. Por supuesto, esto significa que hay un teórico que hizo esta relación y que encontró que esta relación era consistente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en la medida que el precio sube, opera un efecto renta y un efecto sustitución. Son los dos elementos que hacen que el consumidor tome la opción de que a medida que aumenta el precio,
va reduciendo la cantidad que va a comprarse de ese bien. Entonces, ¿a qué se refiere el efecto renta? El efecto renta es el efecto ingreso. Ocurre porque las personas pierden poder adquisitivo, ya que con un nivel de ingresos ahora pueden comprar menos cantidades del bien. Es decir, lo primero que le pasa a cualquier persona cuando está aumentando el precio es que ahora tiene un menor poder adquisitivo para adquirir ese bien porque tiene una canasta de bienes que necesita. Y lo segundo que ocurre es que los individuos pueden tener un efecto sustitución. ¿Qué significa un efecto sustitución? El efecto sustitución significa que yo en vez de ir a este juego de fútbol que está siendo tan costoso, me voy a un juego de fútbol, si es fútbol lo que me gusta, en una categoría menor donde el precio esté más barato, o me voy a ver los juegos de béisbol que también me gustan y que tienen un precio más atractivo. ¿Se está entendiendo la idea, jóvenes? Repito, esto está en la psicología del consumidor. De hecho, hay una teoría que se llama teoría del consumidor, en la cual el consumidor siempre va a tratar de maximizar su utilidad. ¿Qué es la utilidad? El beneficio que le produce consumir una determinada unidad de un bien. Aquí estamos hablando de varios individuos, ¿sí? Estamos hablando de un mercado donde hay varios individuos y lo que ocurre es que hay unos individuos que cuando el precio está a 350, hay 5.000 personas que valoran tanto este bien, que aunque esté a 350, ellos están dispuestos a comprar la entrada, ¿sí? Aquí en este punto F tenemos en que cuando el precio es 100, hay 20.000 personas que están dispuestas a comprar la entrada, ¿sí? ¿Se entendió el tema de la demanda, jóvenes? Este principio esencial de la demanda y de la relación que hay de la demanda con el precio. Sí, profe. Perfecto. Luego hay otras variables que van a producir movimientos de toda la curva. Es decir, el precio no es lo único que condiciona que uno consuma un bien, pero hay otros elementos. Pero esos otros elementos se grafican de una manera distinta. Se grafican con no movimientos dentro de la curva, que fue lo que vimos ahí, sino con, ¿cómo se llama? Con desplazamientos de toda la curva, ¿ok? Entonces, los otros elementos que son la renta media, siempre la renta entendida como ingreso, ¿sí? Los precios de los bienes complementarios y sustitutos, el gusto de los consumidores y las expectativas, ¿sí? Todos estos elementos también influyen en la decisión del consumidor. ¿A qué se refiere la renta media o el ingreso medio? Se refiere al ingreso de los consumidores. Cuando las personas ganan más dinero, pueden demandar más de un bien. Fíjense que aquí lo que se refiere es que usted ahora tiene un mayor ingreso. No es un tema de poder adquisitivo, sino que usted genuinamente ahora consiguió otro trabajo y le pagan muchísimo mejor y usted puede consumir más de todos los bienes de su canasta de consumo. Si es en un mercado grande, una economía que está muy dinámica, la gente entonces está consiguiendo bastante trabajo, está consiguiendo mejores oportunidades y todo eso está permitiendo que las personas puedan consumir más de ese bien porque su ingreso aumenta, no por el precio, sino que la variable que está haciendo el movimiento aquí es el ingreso. Luego tenemos los precios de los bienes complementarios y sustitutos. Hay bienes que van a ser complementarios a nuestro bien, es decir, que cuando compramos ese bien, tenemos asociados otros bienes. Por ejemplo, siempre que usted va a un partido, muy probablemente usted va a querer ir en su carro. Y entonces el costo del estacionamiento va a estar asociado al hecho de ir al partido de fútbol, el costo de la cerveza, ¿sí? O sea, van a haber bienes que van a estar relacionados con ese bien. Y hay otros bienes que, como lo expliqué, son sustitutos. El hecho de que usted tenga, ¿cómo se llama? Es que ese bien va a tener unas características similares al bien en cuestión, al bien del que estamos hablando. Un bien sustituto de el partido de fútbol, ya lo dije, el partido de béisbol, una categoría menor, ¿sí? El caso es entonces que si, por ejemplo, usted decidió que quiere ir al partido de fútbol, pero entonces el estacionamiento lo subieron un 60%, a lo mejor a usted ya no le cuadra la cosa y usted decide
que no va a ir al partido de fútbol, no por el precio de la entrada, sino por el precio de este bien complementario que está aquí. Entonces, se ve afectada la demanda del partido de fútbol por el comportamiento de un bien que es complementario, ¿ok? También puede ocurrir que usted estaba muy decidido a ir a su partido de fútbol y en la temporada de béisbol decidieron vender todas las entradas, toda la temporada al 20% de descuento o al 50% de descuento, y entonces a usted eso le hizo cambiar su conducta. Ya no va a ir a los partidos de fútbol, sino que se va a ir a los partidos de béisbol, ¿sí? Una variable importantísima, obviamente, tiene que ver con el gusto de los consumidores. Los consumidores ya tienen que ver con los patrones culturales, con las modas. Cuando hay un bien nuevo, generalmente se genera un boom y todo el mundo, ustedes si se dan cuenta, abrieron un nuevo negocio de cocada, todo el mundo llega al negocio de cocada, bueno, porque está esa parte psicológica de la novedad, de que quiero probar cómo es el sitio, ¿sí? Ahí es un poco el factor psicológico que más podemos asociar aquí, porque los demás son como que una conducta racional, ¿sí? En cambio aquí sí es, bueno, a mí no me gusta el fútbol, pueden poner la entrada a 10.000 euros o a 0 euros y yo igualito no voy a ir porque no me gusta el fútbol, ¿sí? O sea, ya eso tiene que ver con las preferencias de las personas y obviamente de lo que nos referimos aquí es que puede ocurrir que a las personas aumenten su preferencia por el bien o al contrario, ya no les gusta ese bien. Pasa muchísimo con las prendas de vestir, ¿verdad? Puede ser que en un momento esté de moda los pantalones con bota ancha y hay una amplia demanda de pantalones con bota ancha, pero puede ser que entonces ya venga otra moda que sea usar falda y ya no se demanda más de ese bien, ¿sí? Es muy importante esta variable para el oferente porque le dice qué es lo que el consumidor prefiere y eso afecta enormemente la demanda del bien y obviamente la ganancia de la empresa, ¿sí? Y finalmente, este tema de las expectativas, les decía yo en la primera parte, los incentivos y las expectativas lo son todo. En el caso de las expectativas, a lo que nos referimos es que las decisiones de la cantidad que se va a demandar de un bien dependen de qué piense el consumidor que va a pasar con el precio del bien o con su ingreso futuro, ¿sí? Si él le consigue un trabajo hoy nuevo donde le van a pagar el triple, él empieza a gastar más hoy. Pide prestado, usa la tarjeta de crédito, porque él ya tiene, ya, o sea, ya él está reaccionando hoy por algo que va a ocurrir en el futuro. Al contrario, si por ejemplo le pasaron una carta y le dicen que trabaja hasta el 30, eso va a hacer que la persona cambie de sus preferencias con respecto a el consumo de un bien, ¿sí? Entonces, de lo que se trata, repito, es de que todos esos factores que están ahí van a generar desplazamientos de toda la curva. El precio va a ser una variable que va a generar movimientos dentro de la curva. En cambio, estos otros elementos van a hacer que la curva se desplace hacia la derecha en señal de aumento o hacia la izquierda en señal de reducción. Por eso paso esta línea aquí muy discreta, que lo que quiero decir es que fíjense que aquí no está aumentando el precio y sin embargo las cantidades están pasando de este valor a este valor. Es decir, hay un aumento de cantidades sin que se mueva el precio. ¿Por qué? Porque ha ocurrido otro elemento que es el que ha originado el desplazamiento de la curva. Hay gente que, por ejemplo, dice, cónchale, fíjense que aumentó el precio de tal cosa y ahora se demanda más. Eso es que no se cumple la ley de la demanda. No, jóvenes, ahí lo que ha ocurrido es que ha sido otro elemento el que ha generado el aumento de la demanda y por eso uno puede creer que ha ocurrido simultáneamente un aumento de precios y un aumento de la cantidad demandada. Por ejemplo, típico, usted piensa que una mercancía va a subir de precio en el futuro, usted demanda más de esa mercancía hoy, aun cuando hoy esté más cara. Pero es que usted sabe que hoy está más cara, pero que dentro de 2 semanas va a estar mucho más cara. Y entonces usted está reaccionando a su expectativa del precio futuro y eso se ve, repito, como un desplazamiento de la curva de demanda. ¿Okay? Aquí, para seguir el ejemplo, les tengo un ejemplo en el cual se supone que usted va a ir a los partidos de fútbol, tiene sus entradas
y en un último momento ocurre que le avisan que, por ejemplo, su partido de la preferencia, en el cual incluye al jugador Messi. ¿Quién me recuerda para qué partido está jugando Messi ahorita? ¿Se quedó en el Barcelona? Sí, profe, todavía está en el Barcelona. Ok, entonces, resulta que esta temporada, o supóngase antes de que empezaran los líos, Messi hubiese dicho, hasta esta temporada juego con el Barcelona. Eso genera un cambio de expectativas aquí, o vamos a ponerlo más dramático, hasta esta temporada juego fútbol, ¿sí? Ya me voy a dedicar a otra cosa. Eso hace que cambien las decisiones de los consumidores y entonces no importa cuál sea el nivel de precio, hay una nueva escala, una nueva relación entre los precios y las cantidades, porque ahora estamos dispuestos los consumidores a comprar más entradas. Repito, no estamos respondiendo en esta nueva curva o sea, dentro de la curva estamos respondiendo a los precios, pero si se fijan a todos los niveles de precios, estamos hablando de cantidades mayores que en esta curva, porque bueno, ha habido un cambio allí que ha generado una nueva curva de demanda, ¿sí? Aquí les dejo, los ven ustedes aparte y me dicen si lo entienden o no, les dejo un desplazamiento de toda la curva generado por esto. Aquí cae el precio del chocolate, aquí ocurre una reducción de un bien sustituto y aquí ocurre un cambio de las expectativas. Se los voy a dejar a ustedes de tarea. Disculpen. Lo analizan y entonces me dicen, voy a pasar a la oferta. La oferta entonces es la otra cara de la moneda, ambas variables importantísimas, ¿ok? La oferta es la cantidad de un bien que las empresas producen y venden por su propia voluntad. Son estos empresarios, montan un negocio y deciden que quieren producir y vender esa cantidad. Si seguimos con el ejemplo de las entradas de fútbol, obviamente estamos hablando de las personas que compraron las entradas de fútbol para revenderlas, ¿sí? Ellos son oferentes de entradas de fútbol. Entonces, en el caso de la oferta, jóvenes, la cantidad también depende del precio, ¿verdad? Va a generar movimientos dentro de la curva, pero ahora la relación es directa. Cuando el precio sube, aumenta la cantidad ofrecida. Si el precio baja, disminuye la cantidad ofrecida. La relación entre el precio y la oferta es positiva porque lo que mueve al productor es el deseo de obtener ganancias. Eso no lo podemos perder de vista. Si la entrada es 100, hay 500 revendedores que van a tener las entradas y las van a ofrecer. Si el precio es 350, hay 8.800 revendedores que van a estar dispuestos a revender la entrada. O sea, siempre que aumente el precio, aumentan las oportunidades de ganancia. Y entonces esto, repito, es una conducta, ¿sí? Esto no es que en cada mercado uno está analizando cuánto es el cambio en el precio y en la cantidad necesariamente. Ya esto es una ley que nos dice que hay una relación directa entre el precio del bien y la cantidad ofrecida del bien. Y que siempre, eso lo que significa es que a mayor precio, mayor oportunidad de ganancia. Recuérdense que el precio junto con la cantidad vendida genera el ingreso de la empresa, la venta de la empresa. Es decir, la variable venta de la empresa va a ser el precio del bien por las cantidades que yo venda. Y por otro lado, voy a tener los costos. Los costos van a ser el precio del bien y la cantidad y la cantidad asociada a esos costos. Por ejemplo, si yo soy un revendedor, a mí también me cobran por esa entrada, ¿verdad? Entonces a lo mejor yo compré 50 entradas a 100 y las voy a revender a 350. ¿De dónde va a venir mi ganancia? Mi ganancia va a venir de la diferencia entre 100, entre 350 y 100 y de la cantidad de entradas que sea capaz de revender, ¿ok? Entonces, bueno, al igual que la demanda, hay otros factores que influyen en el precio, que ya generan un desplazamiento de toda la curva, o sea, no están limitados a lo que ocurre con la oferta. ¿Cuáles son esos elementos?
Los costos de producción, obviamente, estas son la otra variable importante dentro de las decisiones del oferente. Los costos de producción están asociados a la tecnología y están asociados a los factores productivos, es decir, al capital físico, al capital humano, ¿sí? En la medida que la tecnología, usted generalmente incluye una tecnología nueva porque esa tecnología tiene un precio atractivo para usted y le va a permitir aumentar potencialmente las cantidades ofrecidas, ¿verdad? Porque si no, no aplica la tecnología. Entonces, tiene sentido que siempre que haya un aumento o una nueva tecnología, ocurra un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Es decir, que ya se pueden ofrecer mucho más bienes de mucho más unidades de ese bien. En el caso del precio de los factores productivos, por ejemplo, el aumento del salario es un aumento de los costos para la empresa. Siempre que haya un aumento de los costos para la empresa, la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda, hacia arriba. Ustedes lo pueden ver como la izquierda o hacia arriba, siempre se ubican en la gráfica para ver el cambio, ¿sí? Al contrario, por ejemplo, supóngase que ahora consigue los insumos más baratos la empresa. Bueno, si consiguió los insumos más baratos, va a desplazar esa curva hacia la derecha porque va a poder producir más bienes. Recuérdense que son respuestas en la gráfica que usted representa con desplazamientos, porque en la gráfica lo que usted tiene graficado es el precio del bien y la cantidad ofrecida del bien. Luego tenemos otros elementos como el precio de los bienes sustitutos, como la cantidad de productores, las expectativas y en el caso de bienes agrícolas, el clima. Entonces, ojo que, por ejemplo, los bienes sustitutos aquí operan diferente. Fíjense, un bien sustituto es un bien que usted puede producir más o menos con las mismas tecnologías que tiene aquí. Ocurre mucho con la siembra, ocurre mucho con locales comerciales que venden varios productos. Por ejemplo, supóngase que usted está en una tienda y se está dando cuenta que ha aumentado el precio de, usted vende celulares Samsung y no vende tantos celulares Blue, pero de repente usted se da cuenta que está aumentando considerablemente el precio de los celulares Blue. Pues entonces lo que va a ocurrir es que usted va a solicitar más unidades de los celulares Blue y va a aumentar esa oferta de Blue. ¿Qué estaría pasando allí con la oferta de los teléfonos Samsung? Estaría reduciéndose por un efecto sustitución, ¿sí? En definitiva, lo que ocurre con el bien sustituto, si aumenta de precio, va a hacer que yo me vaya de mi mercado hacia ese mercado. Si disminuye, pues obviamente lo que va a ocurrir es que los productores que estaban en ese mercado se van a venir a mi mercado en busca de rentabilidad, ¿ok? Luego la cantidad de productores, fíjense que si aumentan el número de productores, eso no se refleja en el aumento de la oferta que estamos viendo reaccionando con el precio. Esos son los productores habituales. Si hay un aumento de los productores, supóngase que es una línea de taxi y primero habían 15 personas que manejaban taxi, esas 15 personas tienen una relación con la tarifa de taxi. Mientras más alta sea la tarifa de taxi, yo voy a estar dispuesto a ofrecer, a hacer más viajes de taxi en ese momento. A lo que se refiere esta cantidad de productores es que ahora en vez de haber 15 unidades de taxi, ahora hay 25 unidades de taxi, ¿sí? Un aumento del número de productores. En el caso de las expectativas, siempre la expectativa es qué piensan el consumidor o el productor que va a pasar en el futuro. En este caso, el productor va a estar muy pendiente de lo que él crea que ocurra con el precio de su mercancía en el futuro, ¿sí? Si él piensa que su mercancía la puede vender más cara en el futuro, es un comportamiento racional que él trate de vender menos unidades ahorita y que las quiera vender cuando el precio sea más alto. Eso hace que se tilde a los empresarios de especuladores, de inmorales, de cualquier cantidad de improperios que se le pueden decir a los productores, pero es una conducta racional, ¿sí? Finalmente, entonces tenemos aquí el tema del clima. El clima tiene que ver con que, bueno, hay veces que, por ejemplo, ocurre unas épocas
de inundaciones muy fuertes y se reduce la oferta, por ejemplo, de cebolla, de cebollín, y eso va a generar una determinada consecuencia en el mercado. En el principio ocurre un desplazamiento de la oferta. Cuéntame, Adrián, ¿tienes una pregunta? Profe, y por ejemplo, en el caso cuando existe la competencia, ejemplo, yo produzco algo y la competencia lo tiene más caro o más... Oye, no te estoy escuchando bien, lamentablemente. O sea, estás hablando de los competidores. Fíjate, el mecanismo de los competidores opera en este mercado en que hace subir o bajar el precio, ¿sí? O sea, lo que va a ocurrir cuando haya mucha competencia es que el demandante se va a ir con tu competidor, ¿sí? Y al irse con tu competidor, pues entonces tú o bajas el precio o te dedicas a otro negocio porque tú probablemente vas a empezar a ver cómo merman tus ingresos. ¿Me llegaste a escuchar? Sí, profe. Sí, o sea, la competencia justo es la palabra clave en este mecanismo del mercado. En el mercado, ahorita los vamos a ver juntos o en la próxima sesión, van a estar oferentes y demandantes interactuando y va a conseguirse un precio de equilibrio en el cual el oferente y el demandante se sienten que con ese precio están dispuestos a ofrecer y a demandar la misma cantidad. Esto es para dar la noción de equilibrio. En cualquier mercado, cuando usted ve que el precio no se mueve mucho, se dice que ese mercado está en equilibrio. De alguna manera, los compradores y los vendedores están contentos con ese o conformes con ese precio, ¿sí? En la medida que usted vea un precio cambiando mucho, ahí lo que está ocurriendo es que la situación del mercado es inestable, o hay mucha oferta o hay mucha demanda y el precio todo el tiempo se está moviendo tratando de ajustar eso, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también se los dejo de tarea. Va a ocurrir, tengo este ejemplo aquí, cuando tarea me refiero a que ustedes lo lean por su cuenta y vean si lo entienden. Aquí tenemos 3 casos de desplazamiento de la oferta, mejor dicho, un caso donde el movimiento es dentro de la curva, un caso donde el desplazamiento es disminución porque hay un desplazamiento de la oferta a la izquierda, y un caso donde el desplazamiento es a la derecha en señal de aumento de la cantidad ofrecida. Uno es, aquí lo que está ocurriendo es un aumento del precio de las entradas, aquí está ocurriendo un aumento del precio de un bien sustituto y aquí está ocurriendo una nueva tecnología, ¿sí? Entonces, bueno, me queda un minuto, así que voy a regresar a la presentación y o a la sala de reunión y no sé si quieren, generalmente con un poquito de tiempo como es muy rápido para dejar planteada la pregunta, pero bueno, si quieren hacer una pregunta rapidito, yo me voy a conectar una tercera vez. Si alguno de ustedes ya no puede estar porque no tenga la clase o lo que sea, pues entonces tendrá que verla diferida, ¿sí? Pero yo dejo aquí mis 3 clases como están programadas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé, un minuto, si quieren planteen la pregunta más bien por WhatsApp, ¿sí? Vamos a finalizar la reunión mejor. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, chévere. Ok, bueno, entonces nos vemos en un tercer encuentro. Gracias por estar conmigo, jóvenes.